Bueno, buenas tardes. De nuevo saludo a todas las personas que han estado vinculadas con nosotros en las conferencias de la mañana y de la tarde, y en especial a quienes se están conectando a esta conferencia específicamente. Vamos a tener en esta conferencia un invitado muy especial, un invitado internacional, el doctor Carlos Figueroa López. El doctor Figueroa está vinculado a la Universidad Autónoma de México y al Instituto Tecnológico de Monterrey. Y trabaja también esta investigación o este trabajo con riesgo psicosocial cardiovascular, lo ha venido desarrollando con el Centro Médico Nacional. Estamos muy contentos, muy satisfechos y de antemano, doctor, queremos agradecerle por habernos aceptado la invitación, por tener oportunidad de escucharlo hoy y bueno, esperamos que sigamos con este vínculo para ocasiones futuras. Entonces, vamos a escucharlo en su conferencia, Evaluación e Intervención del Riesgo Psicosocial Cardiovascular. Un tema bien interesante, no solamente para los psicólogos de la salud, sino para todos en general. De alguna manera, ojalá hubiera también personas que no necesariamente sean profesionales de la psicología, que les pueda interesar este tema porque han tenido de pronto alguna cardiopatía, pues, se puedan beneficiar de la información que el doctor nos va a dar. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Usted desde México, hoy en la tarde. Qué bueno tenerlo. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes y particularmente, bueno, pues al comité que se ha encargado de organizar este gran evento, gran congreso, y bueno, y específicamente pues también a usted, doctora, y bueno, pues a David que está aquí al pendiente. Y bueno, pues entonces vamos a entrar al tema ya. Sí, como bien dice la doctora, este trabajo se viene realizando en diferentes instituciones y a lo largo de mi presentación voy a decir qué se ha hecho y dónde lo he hecho. Entonces, pero en primer lugar, pues siempre es importante y todavía muchos psicólogos actualmente dicen, bueno, ¿y qué es un psicólogo en cardiología? ¿Sí? Como que no les queda todavía muy, muy claro y bueno, yo creo que es importante pues comenzar en ese sentido de ahí, ¿no? Pues ¿qué hace el psicólogo? Y bueno, eh, principalmente, ya creo que todos sabemos de que pues, las conductas saludables se maneja, hay líneas de investigación que manejan esto, de conductas saludables, y es decir, promover estilos de vida saludables y que tiene mucho que ver con una prevención de una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Hacer ejercicio, comer bien, etcétera, todo lo que venga en el contexto de un estilo de vida saludable te va a ayudar. Entonces, definitivamente, pues ya desde aquí nos están marcando una relación entre conducta y corazón, ¿sí? En otro nivel, mucha gente también sabe actualmente ya de que un problema cardiovascular te puede llevar a un lugar de urgencias de un hospital, ¿sí? Y todo relacionado tal vez por un problema de estrés que ha desbordado, ha provocado probablemente una gran situación personal para la persona o para el paciente, un gran susto, en fin, pueden ser muchísimas cosas, un accidente, una muerte de alguien, un asalto, en fin, sí, y cuando la persona tiene ya un antecedente de riesgo cardiovascular, bueno, pues este evento podría hacer que la presión arterial se le suba, por ejemplo, muchísimo, y termine en urgencias y ya por un problema cardíaco, ¿sí? O ni se diga cuando hay algún problema de infarto y que luego de repente uno sabe de que antes del infarto ocurre un evento sumamente importante, emocional, estresante, lo cual no quiere decir que sea el estrés quien lo ha provocado, obviamente es un problema multifactorial, pero contribuye a la enfermedad cardíaca, ¿sí? Y también, en otro contexto, los mismos médicos lo reconocen, ¿sí? Cómo los aspectos psicosociales que están presentes en la enfermedad pueden afectar lo que es el cuidado que el médico quiere hacer con este paciente. Como un problema de ansiedad, de depresión o incluso de personalidad, y que el médico dice, pues es que está ahí presente, ¿sí? Y esto, mientras no cambies, por ejemplo, le pueden decir a un paciente, no cambies tu personalidad, entonces el problema va a estar ahí. El médico lo reconoce,
¿sí? Entonces, hay mucho, y esto es por darles algunas tres ideas, pero hay muchísimas más de lo que puede hacer un psicólogo en la cardiología. Y el punto es más bien que el mismo psicólogo se dé esta oportunidad de decir, aquí tengo yo un nicho para trabajar y hacerlo muy bien. Y en verdad que no lo digo yo, sino el equipo que está conmigo y muchos psicólogos que trabajan en el área de cardiología, lo hacen bien y lo hacemos bien y somos muy bien recibidos en las instituciones y en los hospitales. Pero evidentemente, pues hay que darle una conceptualización al trabajo del psicólogo. Y afortunadamente se ha hecho, ¿sí? Ya sea desde la psicocardiología o la cardiología conductual, ¿sí? Entonces, toda persona o psicólogo que quiere hacer un trabajo serio, investigación, trabajo con pacientes, trabajo multidisciplinario, en fin, pues hay un contexto y hay una conceptualización teórica que nos acoge y nos permite trabajar en este contexto. Y esto, pues, es la cardiología conductual. En México, yo justamente este artículo, que está publicado desde 2008, sí, es como yo lo puse así, la emergencia de la cardiología conductual en México, ¿sí? Eh, Empezar a formalizar ya un trabajo, ¿sí? Y darle un contexto ya de línea de investigación desde 2008 a lo que es la cardiología conductual en México. ¿Qué es lo que se hace desde este contexto? Pues justamente lo que les acabo de comentar, ¿sí? Ver cómo los factores psicosociales sí favorecen para que se promueva, aparezca o se desarrolle una enfermedad cardiovascular. Obviamente podemos trabajar en un nivel primario, secundario, ¿sí? Terciario, ¿sí? Y evidentemente se hace en un contexto multidisciplinario y generalmente se hace en una institución, en un servicio donde hay cardiología, ahí tendría que estar un psicólogo, y generalmente es un psicólogo de la salud, evidentemente quien tiene esta trayectoria y que su conocimiento lo aplica en el área de la cardiología. En este contexto, en esta trayectoria, lo que hemos logrado, y hablo siempre en plural porque pues, tengo yo un equipo tanto de profesores como de estudiantes que a lo largo de estos muchos años pues han contribuido al desarrollo de la cardiología conductual en México. Este trabajo generalmente se ha hecho a través de investigaciones y son con colaboraciones conjuntas entre los principales hospitales que hay en México y donde hay un servicio de cardiología podemos decir que de los más importantes, ahí hemos estado. ¿Sí? Entonces, ya sea en el Hospital General de México, en el Centro Médico Nacional del IMSS, que es un instituto de seguridad pública, y lo mismo el Centro Médico 20 de noviembre, que son de seguridad pública los dos, uno es del ISSSTE y otro es del IMSS, pero ambos son centros médicos nacionales. Ahí, en los servicios de cardiología, hemos estado haciendo investigación. Lo mismo en lo que es en la UNAM, en el Instituto de Cardiología, y no solo en la Ciudad de México, sino también ya sea en Guadalajara, en el Hospital Civil, tanto en lo que es el nuevo viejo Hospital Civil en Guadalajara, o también en hospitales en Monterrey, esto en el contexto de lo que es el TEC de Monterrey, sí, una universidad acá muy importante en México, sí, en el Hospital Zambrano. Entonces, hemos diversificado y hemos estado en estos institutos haciendo investigación. Eh, Se han hecho también programas de formación de recursos para, en este contexto de la cardiología conductual, ya sea desde pregrado, ¿sí? O posgrado, ¿sí? Ya sea en la maestría o en el doctorado, se ha hecho, es estudiantes que se han sumado a estos proyectos de investigación para llevarlos a cabo en estos institutos y trabajando con población cardíaca. Ya en un poquito más adelante les estaré diciendo exactamente con qué población hemos trabajado, cómo lo hacemos y qué hemos logrado, para tener así como una radiografía y un panorama muy rápido, pero general para que pues vean el panorama de la cardiología conductual en México. Una parte también aquí que es un logro, nosotros lo vemos como un gran logro del equipo, es de que, bueno, no solo hemos formado a psicólogos, sino también a cardiólogos, ¿sí? Algunos cardiólogos que también están residentes en estos institutos, cuando empezamos a hacer este trabajo multidisciplinario, se han interesado, pero de una manera muy importante, ¿sí? Para que su tesis, con la cual ellos se van a recibir como en su especialidad de cardiología, la han hecho con el trabajo de nosotros, le han aportado,
¿sí? Han incluido variables psicológicas a sus tesis, ¿sí? Como médicos residentes y con la especialidad de cardiología. Y eso definitivamente también es un gran orgullo para nuestro grupo saber que no solo los médicos que están ya, los jefes de los servicios de cardiología, que les interesa que estemos ahí trabajando con ellos, sino también los mismos residentes dicen, oye, pues es muy interesante lo que están haciendo y quiero participar con ustedes, ¿sí? Entonces, así como que ellos nos piden tener una inclusión en nuestro trabajo, y eso para nosotros en verdad que ha sido también un punto muy, muy importante, tener esta trascendencia. Y obviamente un punto muy importante de todo este trabajo que hemos hecho, ya sea en psicología o incluso con los médicos, pues tenemos que hacer una difusión de eso, ¿no? Obviamente eso es lo más importante para nosotros y estamos obligados de alguna manera a hacerlo por el financiamiento que recibimos para nuestras investigaciones, para presentar tanto en congresos de psicología, nacionales, internacionales, como en mismos congresos en medicina, ¿sí? Ujú, Y lo que es muy interesante, ¿sí? ¿Me quieren comentar algo, ujú. doctora? No, 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 no. No, doctor. Ah, ok. Perdón, sí, entonces continúo. Sí, comentaba de que nuestra participación ha sido muy frecuente, pero en congresos de medicina y congresos de cardiología. Sí, los mismos eh, jefes de servicio de cardiología con los cuales nos incorporan y hacemos este trabajo en convenio con sus instituciones, cuando hay los congresos de ellos, de los cardiólogos, nos dicen, pues tienen que ir, ¿sí? Y adelante, y tienen que presentar lo que hemos hecho aquí, les interesa mucho que otros médicos nos conozcan. Y de alguna manera, pues es como nosotros también nos hemos movido, porque de repente hemos ido a algún congreso de medicina o de cardiología que nos ha invitado el Hospital General de México, pero de ahí contactamos y nos conoce, por ejemplo, y así pasó el Instituto Nacional de Cardiología, que después nos abrió las puertas para poder trabajar con ellas. Entonces, ha sido un camino también muy importante para nosotros en nuestro trabajo. Ahora, hablando un poquito de lo que hemos hecho, ¿sí? Como diferentes, alguna muestra de las líneas de investigación, ¿sí? Eh, una variable muy importante es la calidad de vida relacionada con la salud, ¿sí? Y en pacientes cardíacos que se someten a una técnica invasiva, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una comparación de personas que se someten a una ablación o personas que tienen un marcapasos, un dispositivo implantado, ¿sí? Y que entonces, obviamente mucha gente dirá, pues sí, la calidad de vida se ve afectada, ¿no? Pues porque es una técnica invasiva, sí, pero ¿cómo se ve afectada? ¿Cuánto se ve afectada? Eso es un punto en el cual uno dice, bueno, pues no tenemos que hablar por sentido común, tenemos que medirlo, ¿sí? Y entonces es cuando uno puede llegar, aplicar un instrumento, en este caso aquí fue calidad de vida, y ver qué pasa, ¿no? Y efectivamente, sí, dice, bueno, pues sí, la calidad de vida se ve disminuida después de la técnica invasiva, en cualquiera de las dos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en dónde se ve más afectada la calidad de vida? Entonces, cuando uno hace este tipo de trabajos y lo comparte con los médicos, dicen, ok, pues estamos viendo variables importantes que ellos suponen simplemente, pero aquí ya lo estamos viendo en números y lo estamos interpretando. Estamos viendo que no es lo mismo las técnicas con las cuales ellos están trabajando, ¿sí? No es lo mismo, evidentemente, no están provocando algo diferente y eso, insisto, es una aportación muy, muy interesante para ellos. En otra línea, ¿sí? Aquí estoy hablando de marcapaso, de lo que estaba hablando antes, por ejemplo, pero aquí estoy hablando de otro dispositivo, lo que es el DAI, ¿sí? O lo que se conoce así como un desfibrilador automático implantable, que justamente pues es esto. Prácticamente este dispositivo que se ve en esta foto es un marcapaso, pero también puede ser un DAI, ¿sí? Puede ser este dispositivo de un desfibrilador, ¿sí? Y este pues se coloca así como se ve este paciente. Aquí está, ¿sí? Digamos, horas antes él no tenía nada acá, lo único que tenía una sintomatología provocada por una arritmia cardíaca que el paciente tenía y en una cirugía después él despierta y ya lo tiene aquí. Sí, ya lo tiene, puede ser un dispositivo implantado. Insisto, puede ser un marcapaso, puede ser un desfibrilador. Eh, y bueno, pero aquí lo importante, ¿sí? De ese tipo de dispositivo es de que este sí da una descarga, sí se siente, ¿sí? Ustedes seguramente han escuchado
cuando luego en algún momento en urgencia dices, el paciente está fibrilando, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando, para moverlo y sacarlo de esta fibrilación, su corazón, pues que luego viene el carrito con las paletas, se les pone en el pecho y viene la descarga, ¿sí? Entonces, eso como que es una imagen que prácticamente cualquiera de los que están aquí presentes la tiene muy, muy clara, ¿sí? Eh, Esto es lo mismo, ¿sí? Cuando un paciente en su corazón empieza a fibrilar, y esto quiere decir que está en peligro de vida, su corazón prácticamente tiene una muerte, lo que se llama una muerte súbita. ¿Por qué? Porque su corazón ya no está trabajando, ya no está funcionando. La única forma de hacerlo funcionar nuevamente es aplicándole una descarga, ¿sí? Pero si el paciente, imagínense, pues no está cerca de un hospital o de un área de clínica donde tenga este equipo, pues ya murió, ¿sí? Porque no llega a tiempo. Tiene minutos contados para poder sacarlo de esta muerte súbita. Los pacientes, ¿sí? Que se les coloca este desfibrilador hacen exactamente lo mismo, lo que ustedes ven con estas paletas que se les coloca en el pecho, ¿sí? Entonces, qué afortunados que estos pacientes, cuando tienen una arritmia, ¿sí? Una taquicardia y una arritmia cardíaca, entonces, ya no hay ninguna inquietud por ellos de que van a morir, porque en el momento en que la está censando este desfibrilador, ¿sí? Entonces viene la descarga, ¿sí? Y entonces otra vez el corazón recupera su ritmo normal, su funcionamiento normal, y el paciente sale de esta muerte súbita gracias a este dispositivo. El gran problema aquí es justamente, ¿sí? Las descargas, porque las descargas duelen. ¿En qué momento va a venir una descarga? No se sabe. Eso sí, no se sabe. Puede tener a partir de que se le pone el dispositivo, puede tener una en el siguiente mes o en el siguiente año. ¿Cuántos meses después? No se sabe, ¿sí? El punto es de que va a tener una taquicardia de ciertas características, una taquicardia de tipo ventricular, y cuando la tenga, va a ocurrir la descarga, ¿sí? Entonces aquí, imagínense el estrés que le genera al paciente saber que tiene algo aquí colocado y que en algún momento va a tener una descarga y la va a sufrir. ¿Cuándo? No se sabe, nadie lo sabe, ¿sí? Simplemente lo tiene ahí, sabe que lo requiere. Entonces, el primer punto de estrés, y genera mucho estrés para el paciente, es aceptar el dispositivo, porque es para él decir, no, no lo quiero, no lo quiero, pues es que en cualquier momento va a venir la descarga, ¿qué voy a hacer? En fin, ¿sí? Este es un momento psicológico muy importante para este tipo de pacientes. Imagínense que el médico pues, no puede hacer nada, porque es un trabajo que le corresponde al psicólogo, cómo manejar estas emociones, ¿sí? Entonces, gran trabajo el que hace aquí el psicólogo con ese tipo de pacientes, ¿sí? Preparación para la descarga. Ese es un lugar de trabajo. Pero hay uno siguiente, ¿sí? Cuando ya viene una descarga. Porque aquí antes de la descarga el paciente no sabe de qué se trata. Pero que venga la primera descarga, ahora sí el paciente ya sabe de qué se trata y sabe que le duele. Eso no hay duda, ¿sí? Es otro momento psicológico en el cual el paciente se coloca y hay que también trabajar con él, ¿sí? El problema no es cuando viene una descarga, cuando viene la segunda, la tercera o cuando tiene varias descargas, ¿sí? Entonces, llega un momento en el cual el paciente dice, ya no lo quiero, ¿sí? Quítamelo, quítamelo. Me ha tocado y nos tocó a nosotros estar ahí trabajando con algún paciente en otro tipo de problema cardíaco y que nos hablara algún residente o algún médico que estaba encargado de este tipo de pacientes para decirnos, ¿sabe qué? Ya no sé qué hacer con este paciente, ¿sí? Insiste y me presiona y si no, que hasta me demanda, pero quiere que se lo quite. Tan importante que hacemos nosotros ahí. Y aquí sabemos que este tipo de pacientes eh, está presentando, perdón, no sé, ¿se escucha bien? Sí, señor. Perfecto. Ah, ok, es que me estaba mostrando aquí un problema de conexión. Ok, gracias. Bueno, continúo.
A ver, espera, continúo con un problemita aquí, perdón. 10 segundos para arreglar esto. Creo que ya. Bien. Entonces, y así lo hemos visto, así lo está la literatura, están presentando, imagínense qué tan alto, sí, más del 50% de los pacientes presentan ansiedad, depresión y afectación en la calidad de vida, ¿sí? Entonces, sabemos que son variables muy importantes a evaluar con estos pacientes. Tenemos también un trabajo muy importante que hacemos, pero ahora con los cuidadores primarios informales, ¿sí? Aquí ya es no solo trabajar con el paciente, sino con quien se encarga de cuidar al paciente, ¿sí? Porque este paciente, insisto, que tiene ya un implante y que se ha sometido a una operación importante, pues requiere un cuidado. Y entonces, aquí ya es entonces el cuidador primario informal de un paciente, por ejemplo, con arritmia cardíaca, que tienen una gran carga, un gran estrés percibido y además problemas de ansiedad. Entonces, así mostrar evaluado se encuentra lo mismo, afectados con una gran sobrecarga de estrés e insisto, con problemas de ansiedad. ¿Sí? También, y como ya lo escucharon ayer con la conferencia de la doctora Berta Ramos, otro lugar con el cual hemos trabajado son con los niños. ¿Sí? Entonces, tanto con los niños con una cardiopatía congénita como con sus cuidadores formales o informales. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, pues donde está un servicio de cardiología y donde está la población que esté, ya sea el paciente, el familiar, el niño, su papá, la mamá o incluso el cuidador formal, con ellos hemos trabajado. ¿Qué hemos hecho? Pues esto, con los niños, pues educarlos, sí, acerca de lo que es su cardiopatía, pero también cómo adaptarse en su contexto escolar. Necesitan información sobre la enfermedad. En el caso del cuidador informal, pues necesita asistencia y apoyo psicológico para manejar su estrés. En el caso del cuidador formal, ¿sí? Necesita, y así nos lo han pedido, no ha sido, esto que estoy mencionando al último, no ha sido una línea de trabajo de nosotros, más bien nos han pedido, trabajando ahí, ¿sí? Nos dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, las mismas enfermeras, por favor, enséñanos, porque nos ha enseñado a cómo comunicar una mala noticia, a cómo decirle a papá o mamá, tu hijo, por ejemplo, ha muerto, ¿sí? Les cuesta mucho trabajo, y a cualquiera, comunicar una mala noticia, pero lo mismo, hemos incidido también en esto, que no ha sido un objetivo de nosotros, de nuestra investigación, ha sido una necesidad que nos piden que atendamos y pues lo hemos hecho en la medida de lo posible. Nuestros programas incluyen técnicas como seguramente ustedes las conocen, respiración, escaneo, relajación, entre otras, ¿sí? Ahora, en cuanto a factores de riesgo, estamos hablando, y así estaba el título de mi presentación, factores de riesgo psicosocial. Entonces, tenemos estos, y son algunos, no quiero decir que sean todos, pero es una lista de algunos de los que hemos estado trabajando, ¿sí? Entonces, estas son las variables, y para cada una de estas variables tenemos instrumentos especializados, o sea, no tenemos instrumentos genéricos de que, por ejemplo, de autoeficacia, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, pues tengo un instrumento de autoeficacia, sí, pero que otros porque son dirigidos a pacientes cardíacos, ¿sí? Lo mismo, si tenemos alguno de calidad de vida, pues tenemos instrumentos específicos de calidad de vida, pero para el paciente cardíaco, no es de calidad de vida en general. Entonces, esto también es una gran contribución que hemos hecho, algunos de estos los tenemos ya publicados, ¿sí? De validar estos instrumentos, ¿sí? Lógicas específicos para esta población. El comentar hace ratito con la doctora, ¿sí? Al inicio, ¿sí? Ella me comentaba, ella ha hecho un trabajo igual como psicóloga en escenarios
de hospitales con población cardíaca, y él me decía, dice, pero pues yo nunca hice un trabajo para preparar psicológicamente a un paciente para un procedimiento cardíaco. Lo ha hecho otro lugar donde el psicólogo es muy importante estar ya en este proceso de rehabilitación. El paciente ya pasó por la cirugía, ya estuvo su mes tal vez ahí todavía de incapacidad y tiene que pasar por un proceso de rehabilitación cardíaca. El trabajo del psicólogo también ahí es muy, muy importante para que tenga una exitosa reincorporación social y laboral y en varios contextos este paciente después de su cirugía. ¿Sí? Entonces ahí lo hemos hecho también nosotros. Esto ya no me da tiempo de platicarlo ahora, pero bueno, ahora platicando con la doctora al inicio, me comentaba eso y dije, bueno, ya no le comenté a ella, pero también lo hemos hecho nosotros, ¿sí? Y tampoco ha sido una línea de investigación que nosotros hayamos querido hacer, sino que nos han invitado a que colaboremos con ellos, ¿sí? En esta muestra que les digo de que de repente el psicólogo ando ahí presente y insisto, los médicos voltean a ver, ¿sí? Cuando el psicólogo está haciendo un trabajo realmente efectivo, y los mismos pacientes, aquí la mejor recomendación, por decirlo así, pues es que el paciente habla muy bien del trabajo que se hizo o que hizo el psicólogo con él, ¿sí? Entonces, en su momento nos invitaron a estar, durante varios meses estábamos en esta unidad o lugar de rehabilitación cardíaca. Pero esto que les comento, les voy a comentar a continuación brevemente, tiene que ver en lo que la doctora justamente dice, yo no pude hacer, yo pues ahora le digo, bueno, nosotros sí lo pudimos hacer, también lo hemos hecho así, es decir, cómo preparar al paciente antes de la cirugía. Pero imagínense, ¿sí? Este afrontamiento psicológico para pacientes que se someten a una cirugía cardíaca, pero además de alto riesgo, ¿sí? Entonces, es un trabajo súper importante, ¿sí? De que, pues todo lo que va a pasar. Entonces, todas las emociones, el paciente, imagínense, cuando el médico le dice, programen, no sé, en un mes, máximo dos, tal vez, ¿sí? Que le dicen, bueno, te vamos a programar una cirugía, es muy importante, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay fármacos posibles. De hecho, que es llegado al momento en el cual requieres una cirugía, ¿qué quiere decir? Puedes quedar bien o no, puedes morir. La rehabilitación va a ser es un poco más larga, dolorosa, ¿sí? Y esto hay que hacerlo contigo. Imagínense que todo, cualquiera de los que están aquí presentes dentro de un ya voy a operar el corazón, a corazón abierto, cirugía de alto riesgo, con una recuperación lenta, dolorosa, o puedes morir durante la cirugía o morir durante la recuperación. Imagínense que se los digan esto en este momento y todavía falta un mes para que los opere. Psicológicamente, cada quien puede pensar cómo se pueden encontrar de aquí a un mes, ¿sí? Y cómo se pueden encontrar de aquí a 2 semanas, y cómo van a estar dentro de 3 semanas, y cómo van a estar la última semana o antes de que se operen, y 2 días antes de que se operen, y cómo van a estar cuando justo ese día entren al hospital, ¿sí? Con una persona de su familia, y a lo mejor voltean y están viendo a otros familiares allá afuera, ¿sí? Tremendo, ¿sí? Tremendo este escenario. Por lo tanto, y estos pacientes no se trabaja nada de una manera prequirúrgica, desde un punto de vista psicológico. Nosotros lo hemos hecho, ¿sí? Problemas en este caso, ¿sí? Estas son las válvulas. Tenemos aquí 3 tipos de válvulas en el corazón y su función es justamente esta: abrirse y cerrarse, abrirse y cerrarse. ¿Para qué se abren y se cierran? Pues para que pase justamente la circulación sanguínea en una dirección, justamente, y pues tenga un buen funcionamiento del corazón. Estas válvulas se encargan justamente de esto: abrirse y cerrarse y de que pase la sangre. ¿Qué pasa cuando hay un problema en las válvulas? Eso se llama una cardiopatía valvular. Puede ser que la válvula ya no cierre bien, esto se llama estenosis, ¿sí? O de que también este no cierre adecuado, pues hace que se regrese la sangre tiene que circular en un sentido y pues no, se va y viene, ¿sí? O de que las válvulas tienen una malformación en
pasar este tipo de problemas se requiere entonces una cirugía. La cirugía incluye, ¿y por qué es importante? Pues porque el paciente, ya no lo voy a mencionar, puede presentar estos síntomas. Y no digo que presenta uno, presenta varios de estos síntomas. ¿Sí? Entonces el paciente dice, bueno, pues estoy... no lo van a resolver. Entonces, aquí estamos sumando justamente de que los factores de riesgo psicosociales que hablé hace rato, ansiedad, depresión, estrés, etcétera, ¿sí? Pero también sabemos que paralelamente, ¿sí?, está presente esto, el efecto que están generando los medicamentos, saber que la hospitalización puede ser prolongada, esto que el paciente seguramente para llegar a este momento es porque el paciente no ha sido adherente en otras fases anteriores de sus tratamientos, ¿sí? Sabe que se va a enfrentar a un dolor postquirúrgico realmente muy importante. Entonces, esto, más tener sumado estos elementos, que yo había hablado de estos, pero ahora sumemos estos, evidentemente van a afectar la calidad de vida del paciente. Y esto, ¿sí?, nosotros podemos incidir en esto, ¿sí?, y podemos que manejando esto, la calidad de vida también se va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido como objetivos? Pues esto, desarrollar estrategias de afrontamiento, ¿sí?, manejar esta comorbilidad emocional, como esto, que favorecer que los pacientes tengan un conocimiento acerca de su enfermedad, ¿sí?, cambiar su calidad de vida, ¿sí?, y manejar el control de sus respuestas autonómicas, es decir, todo lo que es la psicofisiología del estrés, ¿sí?, manejarla con otro tipo de técnicas, ¿sí? Y bueno, aquí también queríamos ver los niveles de cortisol en saliva para tener tanto respuestas psicológicas como respuestas fisiológicas, como aquí tener algún biomarcador, para que nos indicara todo el cambio que se está produciendo a partir de trabajar con estrategias psicológicas. Bueno, algunas características de los pacientes, ya para irme más adelante. Sí, las fases en las cuales estamos trabajando, pues es hacerles una evaluación, un pretest, ¿sí?, que incluye una evaluación psicológica, como decía, una psicofisiológica con biomarcadores, ¿sí? Nuestros programas psicoeducativos, ¿sí?, que son programas breves, no puede ser de otra forma, el paciente está en una breve estancia antes de la operación, entonces tenemos que hacer algo rápido con el paciente, ¿sí?, rápido y efectivo, ¿sí?, una planeación así como de 8 o 10 sesiones, porque no, el paciente no está para estar ahí un mes nada más esperando internado, no, el costo sería altísimo para el hospital, sabiendo que tiene un paciente ahí que en un mes no le va a hacer nada, no, así es cuando entra al hospital, y es el momento que tenemos para trabajar con el paciente, pues está ahí simplemente esperando, ¿sí?, no ha sido intervenido, simplemente está esperando, bueno, pues que también aprenda, ¿sí?, que aprenda algo muy importante para su propia autorregulación emocional. Estas son algunas de las estrategias que hemos manejado en nuestro programa psicoeducativo. Viene una fase de postal y una fase de seguimiento. Estos son algunos de los instrumentos que les comentaba para medir las variables que ya mencioné hace rato, ¿sí? Entonces, las tenemos perfectamente, les digo, específicas para la cardiopatía particular, ¿sí? Es decir, tenemos un cuestionario de calidad de vida cardíaca, pero no es el mismo cuestionario de calidad de vida cardíaca para el paciente que tiene una arritmia cardíaca que para el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Tenemos que considerar los síntomas y ahí va cambiando entonces el reactivo del cuestionario, y así algunos de ellos. Les hacemos en la evaluación psicofisiológica, pues esto, trabajar con un equipo de biofeedback para hacer este perfil de estrés y ver también justamente cómo está su actividad autonómica, ¿sí?, del paciente. Nuestros programas psicoeducativos, pues es esto, ¿no?, tener una aproximación en la cual el paciente pueda tener información tanto biológica, que tenga que ver con su enfermedad, aspectos psicológicos y sociales. Sabemos que en la enfermedad, ¿sí?, lo que el paciente requiere es tener, si bien varios de estos puntos, ¿sí?, sabemos que el médico lo da, ¿sí?,
el médico le va a hablar porque así está, digamos, en las guidelines, así está, que el médico tiene que hablar, ¿sí? Y así están en los manuales, insisto, ¿no? El médico tiene que hablar de esto, ¿sí? Lo que es la cardiopatía, la sintomatología, el procedimiento, en fin, todo esto. De los aspectos, puede al médico de todo esto. El punto es que el médico prioriza, obviamente, hablar de estos puntos, que son más, uno diría que son de más de su competencia, ¿sí? Y estos los menciona, pero ni los va a tratar a profundidad como estos, y estos sí los menciona. Entonces el médico diría, yo ya cumplí, yo ya le dije todo. El punto es aquí, ¿sí? Que el médico, y ustedes lo saben, no es una crítica, simplemente es una realidad que el médico lo habla en su paciente, que el médico es rápido porque tiene otros pacientes que atender, tiene otros pacientes, no puede quedarse aquí con un paciente para ver si todo lo que te he explicado, ¿entendiste? No, no te entendí. Ah, te lo vuelvo a decir. Te quedó una duda, sí, doctor, me quedó alguna duda. Ah, entonces te la vuelvo a decir. No, así no es. El médico da la información y yo, ok, ya te di la información, ya cumplí, nos vemos. Esto, la desinformación o el olvido o el mal entendimiento de la información, ¿sí?, que recibe el paciente es un factor de estrés. Entonces, nosotros vemos esto, volvemos a tocar esto, tenemos toda una presentación para hablar de esto. No somos médicos, evidentemente, ¿sí? Pero todo lo que tenemos preparado aquí tiene ya una aprobación del médico de que él nos ha aprobado que hablemos de esto. Y las presentaciones y todo lo que hemos manejado, el médico nos lo ha aprobado. Entonces, desde nuestra manera, nuestro enfoque, nuestro lenguaje, volvemos a hablar de esto. Y es cuando el paciente se tranquiliza y es cuando dice, ahora sí entendí. Y tratamos de respetar este punto en el momento que estamos transmitiendo esta información, ¿sí? Porque tratamos de que sea un espacio de tranquilidad donde el paciente se sienta cómodo cuando estamos trabajando con él. Nos cercioramos de que la información que el paciente, la información previa que el paciente tiene, ¿sí? Entonces, el lenguaje, evidentemente, cambia, ¿sí? Y al final tenemos que comprobar que se ha habido una correcta comprensión de la información que le hemos dado. Entonces, estos factores los cuidamos bien. Bueno, lo que hacemos en esta estrategia de técnica de solución de problemas, que los psicólogos que estén aquí presentes, bueno, pues ya entenderían a qué se refiere este tipo de técnicas. Son muy sencillas, ¿sí? Bueno, ahora paso a hablar un poquito ya de eso. Está cerrando ya esta charla con ustedes. Bueno, un poco de la epidemiología, pero si hablamos aquí, ¿qué pasa, por ejemplo, de los síntomas de estrés? Sí, bueno, tenemos aquí dos grupos, el control y experimental, ¿sí? Y evidentemente aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, que el nivel de estrés, si hubo alguien, no hubo mucho, pero en el grupo experimental, quien haya presentado un nivel de estrés alto, bueno, después del tratamiento psicológico, si en la postevaluación, pues ha disminuido. O sea, sí hemos hecho algún beneficio para los pacientes. ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Sí? Los pacientes siguen presentando, y eso lo hemos visto en diversas poblaciones, y así está en la literatura internacional, siempre nos ponen una prevalencia mínimo de un 40%, ya sea de ansiedad o de depresión. Mismos datos que nosotros hemos encontrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos podido sí lograr en cuanto a la ansiedad? ¿Sí? Pues disminuirla. ¿Sí? Quien ha tenido una ansiedad, por ejemplo, severa en el pre, pues la hemos disminuido. ¿Sí? Y esto ha sido un punto muy, muy interesante y también muy, muy importante, porque ¿qué es lo que pasa? Pues los pacientes, sabemos que la prevalencia es muy alta de ansiedad y depresión, pues entonces tenemos que aplicar estos cuestionarios. Pues no sabemos si tenemos 10 pacientes ahí en la lista de espera, pues cuál de esos sí van a presentar ansiedad o depresión, pues no sabemos, hay que evaluar a todos y ver cómo están y de ahí tomar a los que se requieren algún tipo de apoyo. Pero estas variables son así como requisito obligado: ansiedad, depresión, escala, entre otras. ¿Sí? Pueden incorporar otro tipo de variables, pero dejar estas afuera, no es posible. En cuanto a la depresión, pues también hemos logrado disminuirla, manejarla también con los procedimientos. ¿Qué pasa con estrategias de afrontamiento?
Evidentemente aquí las que nosotros estábamos midiendo y trabajando tienen que ver con estrategias, por ejemplo, el afrontamiento que el paciente usa en cuanto a que se distrae, ¿sí? Utiliza simplemente, en lugar de enfocarse sobre el problema, busca cosas para distraerse, no para enfocarse al problema, o busca cualquier cosa como paliativo que le disminuya esto, se preocupa más por las emociones disruptivas que está sucediendo más que enfocarse sobre el problema. Y quien tiene un afrontamiento instrumental es porque definitivamente está abocado hacia el problema. Y esto es lo que hemos logrado negar, ¿sí? Aquí los datos, tengo el seguimiento aquí, pero los datos se ven mayores diferencias en el seguimiento, ¿sí? Más que aquí. La diferencia, todo esto es en muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, esto es antes de la cirugía, esto es después de la cirugía, pero todavía el paciente hospitalizado. El seguimiento lo hacemos cuando el paciente ya ha egresado. Y entonces, ya el paso del tiempo, mayor comprensión, disminución de síntomas físicos y el paciente puede practicar más, ¿sí? Lo psicológico, pero después de varias semanas. Pero bueno, aquí esto es el corte que hacemos antes y después de la cirugía. La calidad de vida, también en general, lo que estamos viendo es que sí, sí se mejora la calidad de vida, pero evidentemente, después de que el paciente se hace la cirugía, pues los síntomas disminuyen, ¿sí? Y evidentemente va a tener una mejoría. Entonces aquí también se ve los cambios en los dos grupos, pero esto es de una manera normal por la misma práctica exitosa de la cirugía. Otra variable importante, pues, es esto, lo del dolor postoperatorio, ¿sí? Decíamos, la cirugía es importante, ¿sí? Y provoca dolor. Y bueno, pues aquí lo estamos. Y algunos presentaban desde un dolor medio, fuerte o el peor dolor que podía yo haber sufrido en mi vida, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando estamos midiendo ahora por grupo? Sí, bueno, por los que recibieron también de preparación física, evidentemente, sí, no están presentando ni dolor fuerte ni un dolor, el peor dolor posible después de la cirugía. ¿Sí? Entonces, esto también es una parte muy importante. Fíjense, simplemente el menor consumo de analgésicos que el paciente puede estar aquí teniendo. Satisfacción se les quise presentar, no es un instrumento de nosotros, sino es un instrumento de calidad del trabajo, ¿sí? De la satisfacción que tiene el mismo paciente y que es el servicio de cardiología, particularmente donde estamos en el Centro Médico Nacional, quiso evaluar con esta escala a sus pacientes en diversos servicios. Nosotros, psicología, no somos un servidor del hospital, somos personal del hospital, ¿sí? Somos universitarios y a través de un convenio, desde nuestra sede escolar universitaria, nos muestra atención. El hospital está su escenario clínico. Podemos trabajar con los pacientes. A mí me toca a mi grupo llevar el recurso, el talento, mi recurso humano, profesional, el talento de ellos a trabajar. Les decía, a nosotros nos paga la universidad del hospital. Sin embargo, en esta escala de satisfacción, el jefe del servicio de cardiología dice, bueno, voy a evaluar cómo está tu servicio, ¿sí? Y bueno, aquí se ven, están evaluando desde el personal médico, en fin, diversos puntos. Aquí están, ¿no? Y en una de estas, de la limpieza, de y aquí estamos, justamente, ¿sí? Y aquí está psicología. Entonces, que se refiere al trabajo justamente de nosotros. Psicología que nos está diciendo cómo desde un 76 al paciente antes de la cirugía y después de la cirugía, justo cuando el paciente se le da de alta, pues nos califica con un 91, ¿no? En la satisfacción del trabajo que hemos hecho con ellos, ¿sí? Entonces, eso pues, realmente es muy importante para nosotros, si es una retroalimentación porque es directa del paciente, además de la percepción y la retroalimentación que nos da el mismo personal médico y el mismo jefe del servicio, ¿sí?
y que pues nos permite, porque esto es algo de una gran satisfacción para nosotros, de que los médicos no nos dejan ir, nos dicen aquí te quedas, ¿no? Y síguele, y tienes las puertas abiertas, llegamos y se termina el trabajo con una población, pues sigamos con otra, ¿no? Y ellos nos dicen, tenemos varias cosas que hacer todavía. Gran satisfacción definitivamente para el psicólogo, y esto pues, lo digo como una invitación para que estos quieran incorporarse a un servicio de estas características, en serio, hay mucho que hacer y un trabajo muy importante y que son psicólogos de la salud puede ser en este contexto. Los correos, tanto el de Tecnológico Monterrey como el desde la UNAM, ¿sí? Para cualquier comentario o pregunta que quieran hacerme adicional a esta presentación, estoy a sus órdenes, ¿sí? Y por mi parte, eso es todo por el momento. Estoy aquí a su disposición para cualquier comentario que en este momento quieran hacer, alguna pregunta, y yo agradezco su atención. Gracias, doctor. Bueno, hay unas inquietudes con respecto a, se hizo mención acerca de todos los factores pues, que influyen para que una persona presente como enfermedad cardíaca, ¿sí? Su estilo de vida, pues la alimentación, el sueño, la falta de ejercicio, etc. ¿Qué factores de personalidad encontraron ustedes que se vuelvan un factor de predisposición para la enfermedad cardiovascular? Bueno, muy importante, sí. No comenté ese punto, pero sí, definitivamente está muy bien ya tipificado, ¿sí? Que un estilo de personalidad de lo que uno considera A, ¿sí? Lo que es el tipo A, que casa perfectamente con alguien que puede presentar un riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces está perfectamente claro que es ese tipo de personalidad tipo A, aquel paciente que tiene características como las siguientes, sin tendencias al perfeccionismo, tanto de él mismo como de las personas con las cuales interactúa, ¿sí? Poca tolerancia a la frustración, urgencia por el tiempo, intolerancia, ¿sí? Insisto, siempre anda deprisa. Esas personas que para ellos comer es perder el tiempo, dormir es perder el tiempo, la idea es producir, trabajar y hacerlo bien, competir, ¿sí? Ese tipo de personalidad está muy claro. Terminan en un hospital. ¿Sí? Y así ha habido muchos pacientes con lo que llegan al hospital con un infarto. ¿Sí? Y que este tipo de personalidad y de pacientes justamente es cuando el médico le dice al psicólogo, adelante, este es tu trabajo. Que se quede el infarto, ¿sí? Pero si no cambias tu personalidad, vas a tener otro infarto y puede ser fulminante el y es un trabajo súper interesante. Ahí es el médico quien llega con que estos pacientes y es el médico quien los refiere y los canaliza con el psicólogo. Entonces, sí, ahí es muy, muy claro ese tipo de personalidad tipo A, estas características, pero cuando hablo de estas características, las que yo dije, 6, 7 tal vez, pero es una todo un trabajo, todo un reto, pero se puede hacer definitivamente. ¿Sí? Entonces, esa sería mi respuesta. Espero haber respondido, pues. Sí, estamos teniendo como problemas con la transmisión, David. Se oye muy cortada cuando usted habla, doctor, se escucha, pero el mensaje como muy interferido. Bueno, aquí hay otra pregunta, doctor. ¿Han realizado alguna investigación o sabe desde su experiencia si existe alguna relación entre variabilidad de la frecuencia? ¿Sí me oye? ¿Sí? ¿Sí me escucha, doctor? ¿Sí? ¿David me escucha? Sí, pero es que estamos perdiendo la conexión del doctor Carlos Gonzalo. Bueno. Okay. Si me permite. ¿Me das una señal? Si me permiten,
Un segundo, estamos teniendo un problema de conexión. Ya en segundos reanudamos el espacio. Gracias Ya, a todas las gracias. personas que están conectadas. Perdón por este problema que era de mi parte. Creo que se escucha mejor ahora. Perfecto, sí, señor. Sí, Gracias. Ya no escuché la pregunta que me hicieron. Si me la repiten, por favor. ¿han realizado alguna investigación o sabe de su experiencia si existe alguna relación entre variabilidad de la frecuencia cardíaca y variables como la ansiedad y la depresión? Sí, claro. Justamente lo que nosotros trabajamos, cuando hablaba de que utilizamos la técnica de biofeedback, trabajamos con esta respuesta, justamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tenemos ya algunos protocolos, lo hacemos en 4 sesiones, o sea, lo hemos visto que sí se puede hacer en 4 sesiones de biofeedback con estos pacientes. Y la idea es esto, promover la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Se ve una relación con respuestas autonómicas relacionadas con el estrés. Evidentemente se promueve una mayor actividad parasimpática sobre la simpática y definitivamente esto también modifica tanto los niveles de ansiedad como de depresión. Sí, la comorbilidad emocional también se ve afectada, pero de una manera positiva. Esto, hay una tesis que yo creo que en 3 meses, justamente, y yo creo que de ahí también podrías, espero que salga un artículo, que tiene que ver con esto, ¿sí? Este tesista justamente está trabajando con biofeedback, trabajamos para evitar la frecuencia cardíaca, medimos estrés, ansiedad, depresión y estamos viendo esta correlación y modificación de estas variables. Los resultados son muy buenos, pero bueno, todavía, como no puedo platicar de ellos porque son los resultados de esta tesis, y pues tenemos que esperar a que se dé el resultado y después poder compartir estos resultados también en un foro. Pero definitivamente sí es lo que más se trabaja, porque es una variable, es una respuesta muy sencilla y de rápido, es muy efectiva y el paciente la aprende muy, muy, muy rápido. Combinar lo que es la frecuencia cardíaca con la frecuencia respiratoria, el paciente lo hace de una manera muy, 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 muy rápida. Entonces, sí, sí, definitivamente se puede hacer ese trabajo. Okay. Doctora, y otra, ¿cuáles son los problemas que presentan con más frecuencia los pacientes que han sido sometidos a una ablación? Pues los que comentaba, aquí depende más bien hay varios factores. Uno de ellos es la experiencia que el paciente haya tenido con cirugías previas, ¿sí? Porque si el paciente le ha ido mal en otro tipo de cirugías, una más, entonces ya lo pone con estrés, a veces con estrés anticipatorio, ni ha venido la operación y ya está con un estrés anticipatorio, o igual como decíamos, se afecta la ansiedad, la depresión, ¿sí? Se ven ese tipo de problemas. Pero aquí lo que hemos visto es que una variable que modula esto tiene que ver con o el número de hospitalizaciones, el tipo de hospitalización que tuvo, la satisfacción que tuvo en el servicio de hospitalización. Entonces, toda esta experiencia influye mucho para la siguiente operación. La ablación en sí es muy sencilla, ¿sí? Porque simplemente por la pierna, por la ingle, insertar un catéter que es como del tamaño de un cabello y por ahí llevarlo hasta el corazón, en donde está la zona afectada que está provocando una arritmia, y hacer una pequeña reparación eléctrica, frío o calor, se cateteriza el lugar donde está presentándose en el corazón esta arritmia, el lugar de la arritmia, y ya, el paciente queda perfecto, ¿sí? A lo mucho un día que se hospitalice el paciente, el siguiente día sale, es muy, muy sencillo. En realidad la operación es sencillísima, ¿sí? No hay ningún riesgo de prácticamente nada, a menos de que el paciente, bueno, la única limitación es que el paciente tiene que regresar y cuidar el lugar donde se hizo la incisión, la herida, ¿no? Porque fue por una arteria importante, entonces, si no se cuida bien, puede tener algún sangrado y pues, puede ser importante el sangrado, ¿no? Pero básicamente todos los pacientes no tienen ningún problema de eso. Entonces, si uno lo ve así como, ¿en qué consiste la operación? Uno diría, pues es sencillísima. No hay dolor, ¿sí? Y el dolor, lo único que hay en la punción que se hizo para introducir el catéter, muy local en la pierna, la ingle. Y ya, se quita, se controla con analgésicos. Entonces, insisto, es una operación muy sencillita. Pero, entonces, ¿por qué provoca
depresión, estrés, miedo, por eso, ¿sí? Es lo que hemos encontrado. Depende de las experiencias previas que he tenido en hospitalizaciones, cómo le haya ido, es como entonces la siguiente, pum, la maximiza o la magnifica, aun cuando la operación sea muy sencillita. Eso es lo que hemos visto. Doctor, y la misma pregunta relacionada con pacientes que han tenido operación de corazón abierto, como cuáles son los problemas que Pues presentan. justamente sí, bueno, de lo que yo mostré al final, justamente estos pacientes que se someten a una cirugía de derivación cardiopulmonar, una cirugía de derivación cardiopulmonar es una operación a corazón abierto. Es eso, ¿sí? Es eso, esa es la cirugía de alto riesgo, ¿sí? Ya sea que se someta a este tipo de procedimiento, ¿sí? Porque tiene un problema valvular o tiene una cardiopatía isquémica, ¿sí? Ya muy, muy importante. Y entonces, lo que uno conoce como el bypass cardíaco, ¿sí? Para hacer este tipo de procedimientos, que es a través de una revascularización coronaria, de una derivación cardiopulmonar, que son procedimientos, es el mismo procedimiento llamado de diferentes formas, pero el paciente, es cuando yo me refería de que cuando el paciente se le explica, ¿sí? En qué consiste su operación, pues le da mucho miedo, ¿sí? Por todo lo que representa y lo que significa. Que al paciente le digan, mira, tu operación consiste en que una vez que estés ya preparado, lo que vamos a hacer es cortar tu esternón, el hueso, ¿sí? O sea, del pecho, esta parte, ¿sí? Serrucharlo, cortarlo, ¿sí? Para poder separarlo, abrirlo, poder llegar a tu corazón, sacarlo, manipularlo, ¿sí? Tu corazón va a estar detenido para poder trabajar con él. Ahora, ¿qué va a mantener tu circulación y que tus órganos vitales estén funcionando perfectamente mientras nosotros trabajamos con tu corazón? Vas a estar conectado a una máquina, lo que se llama una máquina extracorpórea. Se encargará, sí, pues se llama de derivación cardiopulmonar, porque esta máquina se encargará de derivar o de que esté el flujo sanguíneo como debe estar en tu organismo. Te va a mantener vivo esta máquina. ¿Sí? Nosotros trabajamos. Es una cirugía que puede durar de menos 4 horas, 5 horas, 6 horas. Depende de lo que vaya sucediendo durante la cirugía. Y después, para terminar, tengo que dejar tu corazón nuevamente en su lugar, ¿sí? Darle una descarga, volver a cerrar este hueso, ¿sí? Y ahí termina tu cirugía. Cuando despiertes, te va a doler, pero en serio, muchísimo el pecho, ¿sí? Porque para cerrarlo, pues hay que engrapar todo tu pecho, ¿sí? Entonces, la verdad, cuando uno le van explicando todo esto, no, pues se llena de miedo, ¿sí? Y entonces me pongo ansioso, me deprimo, me siento muy mal, ¿sí? Muy triste, me vienen pensamientos catastróficos, que ya no la libré, o que si la libro, pero ¿cómo va a ser mi recuperación? No, por eso digo que psicológicamente es un paciente que debe tener una preparación psicológica prequirúrgica. Es lo que hacemos nosotros. Y es lo que he presentado. Sí, pero de pronto, doctor, más como los problemas que presentan en el posoperatorio, o sea, problemas de tipo emocional, la recuperación de hábitos, del sueño, ¿sí? Del sueño, porque generalmente estos pacientes también están en unidades de cuidados intensivos y de pronto como que la permanencia allí les hace mucha variabilidad en su forma de haber dormido previamente. Entonces hay como variabilidad en el sueño. ¿Ustedes cómo manejan esa parte? ¿Qué estrategias utilizan para que el paciente vuelva a retomar sus hábitos de sueño? Sí. En hábitos, bueno, no solo es en hábitos de sueño, sino, insisto, es aquí hablarle, hay un aspecto o un módulo que se llama así, como es tu reinserción social. Y aquí incluye tanto en la parte familiar, la parte laboral, ¿sí? O la parte justamente en cómo empezar a vivir nuevamente en casa.
Pero una estrategia en particular pues tiene que ver con una higiene del sueño nuevamente. Esto ya lo hace mucho, lo hace el médico, lo hace el nutriólogo. Entonces las recomendaciones más bien que se hacen allá, nosotros las asumimos y las retomamos y las reforzamos, ¿sí? Porque, por ejemplo, esto del sueño, generalmente nosotros particularmente no lo estamos midiendo, no lo evaluamos, ¿sí? Sino esto lo hace más bien el médico. Si el médico nos dice, sabes que sí, este, tiene que hacerse de una manera, primero farmacológica, bueno, pues adelante, ¿sí? Pero esto es algo que el médico tiene que manejar. Ya más a mediano o a largo plazo, entra en la parte de rehabilitación cardíaca. Desde ahí se trabaja, ¿sí? Todos estos aspectos. Particularmente nosotros no lo hacemos, porque nuestro trabajo puede terminar en el seguimiento que hacemos de los pacientes, pero que es al mes o a los 3 meses, a lo mucho. Pero mientras el paciente ya está paralelamente en el servicio de rehabilitación cardíaca y es donde ven todos estos aspectos, ¿sí? Nosotros ya no nos da tiempo de atender también eso, ¿sí? Entonces ahí sí yo no puedo tener una respuesta mayor en ese sentido, porque hay otro servicio que se encarga de eso. Okay. Bueno, doctor Figueroa, muchísimas gracias por esa conferencia tan interesante. Estos temas de salud pues, nos apasionan a todos, nos parece además tan cercanos a la vida de cualquier ser humano y escuchar todos estos programas que ustedes han desarrollado y la investigación que han hecho alrededor del tema cardíaco, pues muy interesante. Muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación, gracias por su conferencia y esperamos contar con usted y con ustedes, porque hemos tenido 3 ponentes de México que nos han dado conferencias muy interesantes. Muchas gracias de verdad y le agradecemos mucho en nombre del comité organizador del Congreso. Gracias. Yo al contrario, encantado y honrado por la invitación y con gusto yo seguir colaborando con ustedes, ¿sí? Y bueno, pues a la orden y una disculpa por estos problemas técnicos que de repente de manera involuntaria se están presentando, pero bueno, afortunadamente la salvamos. Se pudieron subsanar, sí señor. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Ok, entonces, hasta luego. Doctor, creo que esperamos un momento hasta que David